César, Perdón, se va a grabar la reunión. Gracias. Disculpe. a Alma, a Sandra, Alex, Mónica, Dagoberto, ya, Daniel. Bueno, bienvenidos todos. Buenos días, pastor. Una vez que estoy intentando dando la clase, entonces pido sus disculpas y su paciencia. Pero ahora voy a poner el PowerPoint para que podamos empezar. Y se mira bien, nosotros miramos bien. Sí. sí. Ahora, bueno, ustedes me pueden ver a mí tal vez, pero yo no puedo ver a ustedes. Pero aquí tenemos el PowerPoint y Se fue el PowerPoint. No está el legal. Bueno. Entonces estamos en la segunda lección de legalismo, que es un ataque contra la gracia y gloria del Señor. Y como siempre vamos a empezar. Ya hemos tenido la oportunidad de saludarnos. Me alegra mucho que ustedes estén con nosotros de nuevo. Pido la bendición de Dios sobre esta lección. Y bueno, vamos a abrir entonces con la siguiente oración. De Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredemos desde nuestros padres, desde nuestro nacimiento, estábamos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Te damos gracias por haber enviado el Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. Y te damos toda la gloria, no solamente por tu perdón, sino también por el don de la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, como siempre, vamos a mostrar el respeto que ustedes habían mostrado en la primera clase. Ustedes vinieron preparados y respetando la hora. Respeto para, bueno, para nosotros como un grupo y para el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes ya vieron el video. Entonces, tenemos un repaso. Tuvimos algunas preguntas y la primera pregunta dice, ¿qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo y qué simbolizó? ¿Alguien quiere contestar? Otra Para vez, él, diga. para él le pareció un buen hecho, o sea, el haberlo sacado, pero él quería haber salido por sus propios medios, pero nunca va a poder porque como Cristo murió en la cruz por nosotros, entonces él nunca pudo haber hecho tal cosa. Okay. Y Alex, ¿usted quería opinar también? Pastor, Sí. lo que yo puedo contribuir es que Pedro quería salir por él que del hoyo, pero no lo hacerlo porque Sale entrecortado. Ok. Sí, No se entonces, escuchó. sí, Pastor, diga. yo también, él cuando salió del hoyo, como lo aplaudieron, la gente estaba aplaudiendo, él se sintió orgulloso, entonces deseó salirse por sí mismo para vanagloriarse por sí mismo. Entonces, por eso, para que la gente lo aplaudiera más.
Exactamente. Ok. Entonces, bueno, yo creo que ustedes contestaron muy bien. ¿Qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo y que simbolizó? Pues él quería ser capaz de sacarse a sí mismo del hoyo para recibir la gloria de los demás, ¿no? Sí. Y simbólicamente hay muchas personas que desean tener el poder para salvarse a sí mismo, ganar su propia salvación para que Así. ellos tengan la gloria, en vez de dar toda la gloria al Señor. Y luego la segunda pregunta dice, ¿cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? ¿Quién puede contestar? ¿Puedo, profesor? Ok, Nacemos espiritualmente muertos, ya que heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre y madre, que es en este caso por el pecado original, que es hereditario. exactamente. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? Bueno, dice físicamente vivos, obviamente, pero espiritualmente muertos. Dice en Efesios 2:1, muertos en sus delitos y pecados. Y muerto quiere decir que somos incapaces de hacer cualquier decisión, cualquier deseo, cualquier acción. Muy bien. Entonces, muerto quiere decir separado de Dios. Entonces, por eso que somos incapaces de hacer. ¿Quién puede contestar? Es como otra vez, como no veo a ustedes en la pantalla. Joel, ¿usted está todavía? Sí, Gregorio levanta la mano. Ok, entonces tal vez usted me pueda ayudar en eso, ¿verdad? Claro, claro que sí. Gregorio. Pastor, consultó que qué es lo que no podemos hacer nosotros. Por eso que somos incapaces de hacer. Somos incapaces de hacer. Salvarnos por nuestros propios méritos. No. Ok. No podemos Sí. hacer eso. Sí. ¿Hay otros que desean hablar? Alma. Somos incapaces de ver espiritualmente por sí solos y por sí solos no podemos contribuir o cooperar para convertirnos en creyentes. Muy bien dicho. Ok. Pastor. Sí, Alexis Gelves desea aportar. Bueno, buenos días, sí, mi profesor. Pues no, lo que podemos hacer es nosotros nuestra propia cuenta, porque al nacer solamente el Espíritu Santo es el que nos puede traer a la vida espiritual. Exactamente. Entonces, por eso que somos incapaces de hacer, no podemos creer en Jesús, ni siquiera querer creer en Él por nuestra propia cuenta, porque nacimos espiritualmente muertos. Y el Espíritu Santo primero tiene que obrar la fe en nuestros corazones antes que podemos creer y confesar a Jesús como su Señor Salvador. Entonces, primeramente, el Espíritu Santo, a través del Evangelio, tiene que tocar nuestros corazones, tiene que implantar
la fe en nuestros corazones. Entonces pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y con esa vida espiritual ya podemos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muy bien, muy bien. Entonces, otra vez, la parte clave es el Espíritu Santo que primeramente tiene que actuar en nuestros corazones, dándonos la fe. Y ya que cuando tenemos la fe, entonces pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y con la vida espiritual ya podemos expresar nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Y ya, bueno, podemos vivir de acuerdo, ya tenemos el deseo de vivir de acuerdo con su palabra. Muy bien. ¿Y cuál es la opinión del pastor legalista en cuanto a eso? Pastor Joel, ¿usted me puede ayudar otra vez? ¿Alguien quiere opinar? Sí, ¿quién desea aportar? Vemos la mano de Mónica de la Rosa. ¿Alguien más desea aportar después de Mónica? Bueno, por el momento le damos Mónica y después Gregorio. Mónica primero. Bueno, la opinión del pastor legalista en cuanto a esto es que si nos portamos bien y hacemos bien nuestras obras, podemos ser salvos. Y que tenemos fuerza y capacidad espiritual para decidir seguir a Jesús. Entonces, el orgullo de la humanidad es el que nos hace, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que tengo. Ok, ¿y quién más? Yo, pastor, Ok. sí, concuerdo plenamente con la hermana que el pastor en este caso nos convence que tenemos la capacidad de seguir a Cristo, entendiendo que esa capacidad la tenemos nosotros. Que una vez que nosotros nos sentimos listos, ¿no es cierto?, para dejar la vida pecaminosa, entonces nosotros debemos avanzar y dedicar nuestra vida a Jesús. Pero, como salía en el video en Juan 15, versículo 16, no escogimos nosotros a Dios, sino que Dios nos escoge a nosotros. Exactamente, muy bien contestado. Una Entonces, pregunta, pastor. diga. César Robalino tiene una pregunta. O sea, al momento de nosotros venir a este mundo, o sea, estamos perdidos en el cosa del mundo, ¿no? Y para poder coger el Espíritu Santo, como usted menciona, o sea, ¿cómo podemos adquirir ese Espíritu Santo? Entonces, muchas personas creo que también vivimos aún confundidos. Es el Espíritu Santo que nos escoge a nosotros, no al revés. Entonces, primeramente el Espíritu Santo, bueno, si uno tiene deseo de creer, eso probablemente es una indicación que el Espíritu Santo ya está obrando en su corazón. Porque una persona espiritualmente muerta, ni tendría el deseo de creer en Cristo. Entonces, si uno dice, yo quiero creer en Jesús, pues ya el Espíritu Santo está obrando en su corazón y ya simplemente es cuestión de darle la información, el evangelio, bueno, de todo lo que Cristo ha hecho por él. Pero otra vez es el Espíritu Santo que nos escoge a nosotros, no al revés. Y primeramente el Espíritu Santo tiene que tocar o implantar la fe en nuestros corazones. Entonces vamos a ver cuál es el pensar del pastor legalista en cuanto a eso. Pues hay pensamientos correctos e incorrectos. Un pensamiento correcto es que él va a decir que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Él va a predicar que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero también va a decir incorrectamente que la decisión de creer en Cristo es del hombre, no es del Espíritu Santo. Y eso es el punto clave. Claro, el Espíritu Santo. Entonces, la decisión de creer en Cristo es cuando el Espíritu Santo hace la fe en nuestros corazones. Ok.
Entonces vamos a resumir un poquito lo que hemos visto. Ay, mire ese niño, niña, no sé. Hermoso. Parece tan inocente, pero realmente no es, porque nacimos con pecado. Desde Adán y Eva nacimos con pecado, somos pecadores desde la concepción. Esto es el pecado heredado. Entonces, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el rey David dijo en Salmo 51:5, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en padre. Entonces, cuando nacimos en este mundo, bueno, ya nacimos con pecado encima, porque somos pecadores o pecaminosos desde el momento de nuestra concepción. Entonces, ¿está bien entendido ese punto? Porque es un punto clave. Nacimos muertos espiritualmente, bueno, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Un hombre muerto no puede hacer cualquier cosa, es incapaz de tener un deseo, es incapaz de hacer cualquier cosa. Entonces, primeramente, el Espíritu Santo tiene que obrar la fe en nuestro corazón. Una vez que tenemos la fe, entonces ya podemos confesar a Jesús como nuestro Salvador. Okay. Y aquí hay algunos versículos que hablan de nuestro estado natural o como nacimos en este mundo. Dios los ha llamado de las tinieblas. El punto es que no podemos ver el camino que va a la salvación. Estamos andando en tinieblas espiritual. Así nacimos. Como dice Efesios 2:3, por naturaleza éramos hijos de ira. O sea, no amigos de Dios, todo lo contrario, porque nuestro estado pecaminoso. Otra vez, todo eso cambia cuando ya tenemos la fe en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo ha puesto esta fe en sus corazones. Y la prueba es que ustedes están, bueno, confesando su fe en Cristo y ustedes tienen el deseo de seguir a Jesús. Romanos 6:17 dicen, eran, naturalmente, esclavos del pecado. Antes de tener fe, esclavos de pecado. Un esclavo no puede liberarse a sí mismo porque es esclavo. Tampoco no podemos liberarnos del pecado. Eso viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Entonces, solamente por medio de la fe podemos entender que Cristo, por medio de su vida perfecta, para reemplazar nuestra vida pecaminosa y por medio de su muerte en la cruz, ganó nuestra salvación. Para los creyentes, eso tiene sentido y eso nos da mucho consuelo. Pero para los que no tienen fe, es como una locura. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Efesios 2:1, otra vez muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Otra vez un hombre muerto es incapaz de hacer una decisión, es incapaz de tener el deseo de creer en Jesús. Entonces, por eso dije antes, si una persona tiene el deseo de creer en Jesús, eso ya es una prueba que el Espíritu Santo está obrando en su corazón. La segunda de Corintios 4:4, espiritualmente cegados, o sea, podemos ver a Jesús con los ojos de la cabeza, pero no con los ojos del corazón. Solamente por medio de la fe podemos ver a Jesús como nuestro Salvador.
Otra vez, la primera de Pedro 2:25, eran como ovejas descarriadas. Entonces, nosotros también, pero por medio de la fe en Jesús ya somos encontrados otra vez. La primera de Juan 3:10 dice, hijos del diablo, antes de tener fe, pues pertenecíamos al diablo, pero ya por medio de la fe en Cristo, ya somos sus hijos, hijos de Dios, no hijos del diablo. Efesios 5:8 dice, en otro tiempo, o sea, antes de tener fe, eran tinieblas, no la luz del evangelio, tinieblas. Y por fin, Romanos 8:7 dice, la intención de la carne, es amistad contra Dios. Entonces, otra vez, por eso decimos antes de tener fe, nacemos ciegos, muertos y enemigos de Dios. Pero todo eso cambia cuando el Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones. Entonces, aquí tenemos bueno, aquí es por la ilustración, sabemos que un hombre muerto no puede hacer nada. Es incapaz de levantarse, es incapaz de desear levantarse. Como dice, al igual que un hombre físicamente muerto no puede decidir seguir a nadie, así una persona espiritualmente muerta no puede decidir seguir a Jesús. Es el Espíritu Santo quien tiene que ir a él primero, no al revés. Esto es el punto importante. Primeramente, el Espíritu Santo tiene que revivificarnos, y eso pasa cuando Él pone la fe en nuestros corazones por medio del Evangelio. Entonces, aquí dice que la posición del legalista pone en duda la fe y la salvación del individuo. ¿En qué sentido? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Sí, ¿quién desea aportar? Pueden levantar la mano en Zoom, en la aplicativa Zoom, o pueden simplemente abrir el micrófono y decir yo, yo Daniel. Joel, Daniel, ya. Oh, Pastor Carl, ¿a usted ya puede ver las manos? Well, las manos, pero hay una indicación que dos personas ya han levantado. Excelente, qué bien. Bueno, Daniel y Alexis. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, la posición del legalista de alguna otra manera se contraría a la palabra en cuanto que la salvación no se da de alguna otra manera por mi decisión, aunque sí el hombre decide, pero luego de que se le es manifestada la palabra, ¿sí? Dios manifiesta la palabra a través de un mensaje o de alguna otra forma, y el hombre acepta al Señor, pero no por las obras, precisamente como dice la palabra, para que nadie se pueda gloriar en la decisión que tomó, sino por medio de la misericordia del Señor a través de la gracia. Entonces, ¿es el hombre que escoge a Dios o es Dios quien escoge al hombre? Es Dios quien escoge al hombre. Exactamente. Totalmente. Y otra vez la posición del legalista pone en duda la fe y la salvación del individuo. Otra vez, ¿en qué sentido? Si una persona cree que él es capaz de hacer la decisión de creer en Jesús, o sea, la decisión de creer es de él, no es del Espíritu Santo, ¿cómo puede poner eso en duda? ¿Cómo puede eso poner en duda su
su salvación. ¿Alguien? De alguna otra forma, Pastor Carl, creeríamos entonces que nuestra voluntad sería más fuerte que la voluntad de la carne. Como decía Efesios, o dice Efesios 2:3, que nosotros vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿sí? Y de los pensamientos. De alguna otra forma, pone en duda porque creemos que nosotros somos superiores a esos deseos de la carne y en cualquier momento que querramos salir de ellos lo podemos hacer. Y realmente no es así sin la ayuda del Espíritu Santo. Ok. ¿Otros desean opinar? Tenemos dos manos, Alexis y Dagoberto. Primero Alexis. Bueno, pienso que es precisamente porque como la posición del legalista es normativa, mientras que la fe es por gracia, ¿no? Y entonces se contradice la posición del legalista, ¿no? Pienso que se contradice la posición del legalista, ¿no? Ok. ¿Otra También, opinión antes de ver la... Ok, diga. también creo que uno puede perder la salvación en creer que yo tengo los suficientes méritos propios y no el Espíritu Santo en que yo por mí mismo yo me puedo salvar y no por Jesucristo o no por el Espíritu Santo que actúa en mí. Ok. Y hay otros que desean participar también. Sí, veo tres manos más. Mónica, Alma y Gregorio. Mónica de la Rosa, Alma Antonio, Gregorio. Mónica, primero. Buenos días, pastor. Mire, yo pienso que nosotros como cristianos, ¿verdad? Muchas veces por la pereza de estudiar y capacitarnos, nos dejamos confundir por estos legalistas, ¿verdad? Porque ellos nos meten a nosotros en la mente que si no hacemos las cosas bien, que si nos portamos mal, que perdemos la salvación. Y a raíz de esto llegan muchas confusiones a nuestra mente. Entonces, por eso la posición del legalista nos pone en duda cada rato por falta de conocimiento. Okay, muy bien dicho. Bueno, vamos a ver dos más y escuchar a dos más y luego vamos a pasar a la próxima filmina. Ok, seguiría Alma Antonio y después Gregorio. Pues nos pone en la posición de que también, que porque si fuera por nuestra voluntad, pues no podríamos comprender, ¿no? No podríamos comprender y nos cuestionaríamos en tener un razonamiento para poder creer. O sea, nuestra fe es la que estaría en peligro si pensáramos que es por nosotros mismos. Muy bien, muy bien. Y Gregorio, por fin, por último. Pastor, desde mi punto de vista, nosotros no podemos hacerlo. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, en nosotros, es que nosotros logramos la salvación, pero no es por mérito propio. Es Dios, a través de nosotros, que podemos ser salvos. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a profundizarnos un poquito. Hay algunas preguntas interesantes
Y la primera pregunta dice, si alguien habla de manera positiva acerca de una experiencia de un llamado al altar, ¿cómo lo manejaría? Es cuando un pastor está predicando, entonces hace la pregunta a los que han escuchado su mensaje o han escuchado el evangelio, a todos ustedes que han decidido de aceptar a Cristo como su Salvador, que vengan adelante para confesar su fe. Si una persona habla de esa manera, ¿cómo respondería usted? O primeramente, si el pastor dice que todos ustedes que han decidido a creer en Cristo como su Salvador, o han decidido aceptar a Cristo como su Salvador, primeramente está diciendo bien el pastor. No. ¿Por qué no? Porque no es nuestra decisión. Es que el Espíritu Santo nos llame. Ok. Primeramente está diciendo, bueno, está diciendo algo que no es cierto. Está diciendo, bueno, realmente algo que va en contra de lo que dice la Biblia, que es el Espíritu Santo que hablar de otra manera. implantar la fe. Que somos incapaces de hacer una decisión. Entonces, ¿cómo si una persona habla de esa manera, si él dice que yo acepté a Cristo como mi Salvador hace 3 años, ¿cómo debemos manejar esa situación? ¿Cómo corregirlo? Sandra. Debería de no de llamarlo, porque dice la palabra que todos lo conocemos, pero debería ser decirle, tomarle hincapié que venga al altar de Dios. Más o menos así entendí, porque estuvimos en una clase de esas que decía que no debemos de llamar así para tener, decirle que si ya conoce a Dios, porque ya lo conocimos, tenemos que reconciliarnos con Él. Ok. Ahora, pastor, ¿cuál Sí. sería? Porque generalmente, yo que he escuchado, generalmente los pastores así dicen, ¿verdad? Hacen la misma pregunta y así la misma pregunta hacen. El que ha decidido seguir a Cristo, que pase adelante para orar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la pregunta correcta? Porque generalmente ellos eso así lo dicen, y en todas las iglesias que yo he asistido así dicen. Sí, entonces, bueno, vamos a pasar a la próxima filmina porque la respuesta. Ok. Pues primeramente, si una persona dice que yo acepté a Cristo como mi Salvador, en vez de decir, ay, no, está hablando mal, más bien debemos tratar de reorientarlo, explicarle que, bueno, prefiero que me digan que, bueno, si yo fuera el pastor y yo estoy predicando a mucha gente y predicando el evangelio, entonces después de predicar, entonces en vez de decir, todos ustedes que han aceptado a Cristo como su Salvador, que pasen adelante, yo más bien diría, ok, ustedes han escuchado el evangelio. Si Dios, el Espíritu Santo, ha obrado la fe en su corazón
que pasen adelante para confesar esa fe delante de los demás. Eso da toda la gloria al Señor, porque y eso hace, bueno, y ahora está diciendo que es el Espíritu Santo que puso la fe en su corazón, y ya con esa fe, que el don del Espíritu Santo pasa adelante para confesar su fe. Pero en vez de corregirlo, es mejor reorientarlo. Y yo he hecho más de una vez con personas que me dicen que yo acepté a Jesús como mi Salvador en tal año, algo así. Yo digo que, bueno, siempre hago la pregunta, ¿quién escogió a quién? ¿Es el Espíritu Santo que le escogió a usted o al revés? Entonces casi siempre dice, no, es el Espíritu Santo que me escogió a mí. Entonces, y esto es mi oportunidad entonces para decir, sí, es cierto. Primeramente el Espíritu Santo puso la fe en su corazón, y ya con la fe usted puede aceptar a Cristo. Pero antes de tener fe, recuerden ustedes, somos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Cómo socava la teología decisionista la seguridad de nuestra fe y salvación? Si la persona piensa que la decisión de aceptar a Cristo depende de él, ¿cómo puede esa manera de pensar socavar la seguridad de su fe y de su salvación? ¿Alguien quiere contestar? Gregorio levanta la mano. ¿Alguien más desea responder la pregunta? Gregorio, le damos la palabra, y mientras Elías veo su mano, Elías Baltasar, después va a ser el segundo en aportar. Gregorio, desea. Pastor, pido la disculpa al caso, lo que pasa es que tenía la mano levantada para la pregunta anterior. Ok. Tranqui. Bueno, gracias, Gregorio. Elías, ¿desea responder la pregunta? Sí, pastor, realmente la pregunta anterior, claro, si no creemos en Jesús, estamos lejos, ¿no? Centra, más que todo quería comentar de la pregunta anterior, que el legalismo está abarcando mucho a las iglesias cristianas, realmente van no por espíritu, no por buscar la presencia, sino buscan la realidad o el hecho. Eso quisiera que me explique, ¿no? Hoy en día, la mayoría de las congregaciones van por legalismo, como usted explicó, que si no encuentran algo real, no es tan bien, o su parecer o su corazón. Quería preguntarle. Más que todo la pregunta. Gracias. Okay. ¿Y Dagoberto? Yo creo que la teoría decisionista es cuando, bueno, Dios me dio libre albedrío. Yo puedo decidir si acepto a Jesús o no creer en Jesús. Yo por mi propio, yo decido si acepto a Jesús o no acepto a Jesús. No creo en el Espíritu Santo que actúa en mí. Yo diría que el hecho de que yo creo, bueno, yo cerrar, porque siempre cerramos juntos. O sea. Entonces, yo puedo estar seguro de mi fe en Cristo Jesús, porque la decisión de creer en Cristo Jesús como mi Salvador no fue hecha por mí, más bien fue hecho por el Espíritu Santo.
Entonces, si yo hubiera decidido creer en Cristo Jesús, siempre tendría dudas sobre mi motivo por creer en Jesús. Bueno, como dice aquí en la pantalla, contradice las escrituras. Antes de tener fe, el hombre es espiritualmente muerto, incapaz de decidir creer. Eso es la primera cosa. Y luego, y yo creo que ese es un punto importante, el diablo puede crear dudas sobre la sinceridad de su decisión. Pero sabiendo que la decisión es del Espíritu Santo, eso no da plazo para dudas. Entonces, no tengo ninguna duda sobre mi fe, porque la decisión de tener fe fue hecha por el Espíritu Santo, no por mí. Y eso es algo siempre me ha dado mucho consuelo, porque a veces el diablo trata de poner dudas en nuestros corazones o nuestras mentes sobre nuestra fe, haciendo la pregunta, ¿por qué tú crees en Cristo, etcétera? Yo creo en Cristo Jesús, no por mi propia decisión, más bien yo creo en Jesús porque Dios, el Espíritu Santo, hizo la decisión de poner fe en mi corazón. Entonces es del Espíritu Santo, no es de mí. Y si es como es del Espíritu Santo, eso no da plazo para dudas. Y eso es algo que me ha dado mucho consuelo. No tengo ninguna duda sobre mi fe, porque la decisión de tener fe fue hecha por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo le roba la gloria de Dios? Ay, pastor, disculpe, creo que hay unas manos, no sé si hay tiempo. Alma deseaba aportar Gregorio y Elis. Alma, Gregorio, Elis. Sí, pues a la pregunta que acaba de pasar era, pues que a veces eso hace que seamos, a veces la gente, bueno, yo no, que la gente sea creyente por conveniencia, ¿no? Por lo que Dios me da, por lo que Dios va a hacer por mí, si es que fuera por mi propia decisión. Muy bien, muy bien. Ahora Gregorio y después Elis. Pastor, delante te escuché a un hermano referente a, en este caso, el Espíritu Santo, ¿cómo se recibe? No sé si usted me autoriza tal vez leer algún pasaje de la Biblia. Ok. En Hechos 2, 38, 39 dice, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entendiendo que Dios nos llama. Una de las maneras, aquí puedo estar equivocado, pastor, pero lo hago netamente por un tema que nos pueda modificar y si yo en alguna cosa estoy equivocado, usted me puede orientar o corregir. Pero de acuerdo a la lectura que doy, una es en el nombre de Jesucristo para recibir el don del Espíritu Santo. También en el pasaje en Hechos 8:17, vino el Espíritu Santo por la imposición de manos. Y también en Gálatas 3, versículo 2, dice, recibiremos el Espíritu Santo por el oír con fe. Lo que sí no concuerdo con uno de los hermanos, que la decisión es de uno y que uno escoge si aceptar o no aceptar a Cristo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no voy a poder hacer conexión con Dios. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Y si no tengo el Espíritu Santo, no va a haber conexión. Eso sería mi punto. Espero haya sido de edificación y si estoy en errado, le pido me corrija, pastor. Bueno, de nuevo, como siempre he dicho, es el Espíritu Santo que primeramente tiene que
obrar la fe en nuestros corazones. Ahora Elise, Pastor Carl. Elise desea aportar. Buenos días, pastor. Buenos días a todos mis amados hermanos. He tenido dificultades con mi micrófono y por el estado del tiempo. Pero bueno, yo quiero decir lo siguiente. En ese estado de el hombre cuando está sin Cristo, en su estado natural, como muerto, no piensa, no siente, no puede decidir, no puede hacer nada. Tiene que haber la intervención sobrenatural del Espíritu Santo que lo lleva a convencerlo de que está haciendo mal, que necesita un Salvador porque toda conducta de pecado merece muerte y la salvación en Cristo está ofrecida, pero muchos lo hacen por emoción, porque eso lo vemos nosotros en las campañas. Son una cantidad de personas que levantan la mano y a los pocos días ya uno las ve en otras cosas y no quieren saber nada de esa decisión. Entonces no se le ve fruto de verdadero arrepentimiento. Muchas gracias. No, muy bien, muy bien. ¿Y quién más quería hablar? Y Daniel, por último. Amén. Pastor, tengo algo que acaba de decir la hermana. Tengo quizás una inquietud también cuando, con respecto a la labor que hace el Espíritu Santo en nosotros, para nosotros poder confesar al Señor como nuestro Salvador y que de alguna otra manera esa fe permanezca. La pregunta es si el Espíritu Santo coloca esa fe en nosotros para que nosotros podamos confesar, ¿sí? Al Señor con nuestra boca. ¿Qué pasa con la labor del Espíritu Santo, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, donde se explica las parábolas del sembrador, que cae en cuatro caminos, o perdón, o que cae en cuatro partes? Por ejemplo, el que cae en pedregales, que oye la palabra y la recibe con gozo, pero bueno, no tiene raíz en sí, y por el tema de las aflicciones y las persecuciones, luego tropieza. El que también oye la palabra y la recibe, pero el afán de este siglo y la riqueza lo engañan. O el que no la entiende y viene el malo y la arrebata, que es el enemigo. Entonces, la labor del Espíritu Santo me hace confesar o me ayuda a confesar al Señor, pero también de alguna otra manera necesita de alguna otra forma el compromiso de nosotros para que permanezca la palabra. Sí, ese es el punto de esa parábola, ¿verdad? Que Dios el Espíritu Santo pone la fe en el corazón de uno, ¿ok? Pero una persona puede perder su fe por no alimentarlo con la palabra de Dios. Eso es el punto. I mean, la semilla, o sea, el evangelio, algunos sí tuvieron fe por un tiempo, pero entonces perdieron su fe por enfocarse demasiado en las cosas de este mundo. Eso es el punto de esa parábola. Si tenemos fe, es por el don del Espíritu Santo, pero una vez que tenemos la fe, lo que hacemos con la fe, y eso ya depende de nosotros, podemos descuidar nuestra fe y luego, si este es el caso, la fe va a morir. O por otro lado, podemos nutrir nuestra fe con la palabra de Dios. Esto es el punto, creo, de esta parábola. La fe es el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando a través del Evangelio que pone la fe en el corazón de uno. Es regalo,
Pero una vez que tenemos ese regalo, esa fe, lo que hacemos con nuestra fe, eso es de nosotros. Podemos descuidar nuestra fe y nuestra fe va a, eventualmente va a morir. Entonces, o en cambio, podemos hacer lo que dice la Biblia, nutrir nuestra fe con la palabra de Dios para que crezca. Dagoberto. Sí, yo solo quería aclarar, ¿verdad? Lo que dije del libre albedrío, ¿verdad? Que solo quería aclarar, ¿va? Para que tal vez el hermano me entendió mal, ¿va? Entonces yo digo que la teoría decisionista que vimos anteriormente, entonces nosotros podemos decidir, pero no legalista, ¿va? Nosotros podemos decidir si aceptamos a Cristo o no, pero en realidad no es así, ¿va? Tiene que llegarnos el Espíritu Santo a nuestras vidas para tomar esa decisión, porque por nosotros solos no podemos salvarnos, más sino por medio de Jesucristo. Sí. Es que podríamos decir que no tenemos poder para aceptar a Cristo. A Cristo. Es Dios, el Espíritu Santo, que tiene que primeramente obrar la fe en nuestro corazón. Pero sí, lamentablemente, tenemos el poder de rechazar el Evangelio. Entonces no tenemos un poder positivo de aceptar a Cristo, pero sí tenemos un poder negativo de rechazarlo. Si Dios, el Espíritu Santo, ha obrado la fe en el corazón de uno, ya que tiene la fe, ya lo que hace con la fe, él puede decidir si él puede descuidar su fe o él puede nutrir su fe. Eso ya es cosa de él. Entonces, lo que hacemos con nuestra fe, ya que tenemos fe por el don del Espíritu Santo, es una cosa. Pero para decir que podemos tener fe por nuestra propia cuenta o por decidir tener esa fe, eso no es cierto. Ok. Entonces, estoy tratando de pasar a la próxima. Pastor. Diga. ¿Puedo hacer un aporte referente a la parábola que habló el hermano? Sí. ¿Sí? Sí. Referente a una de las parábolas, ¿no es cierto? En este caso, la parábola del sembrador, habla de que una no echó raíces, entendiendo que lo que nosotros recibimos son las jarras del Espíritu Santo, que es una pequeña porción. Y esa pequeña porción tenemos que alimentarla. ¿Y cuál es, en este caso, el alimento? O lo que alimenta la raíz es la palabra. Entonces, si nosotros no la seguimos alimentando, es probable que nuestra fe se vaya. También decía, referente al tema de los afanes de este mundo, dice la palabra de Dios que Dios tiene que tener la primera preeminencia. Él tiene la preeminencia en todo, entonces Él debe llevar el primer lugar. Como dice Dios, no puedo estar bebiendo de dos aguas, o servir en este caso a dos dioses. Eso sería, pastor. Yo creo que sí. Entonces, sí. El punto de esa parábola es que sí podemos perder la fe y por eso debemos nutrir nuestra fe con la palabra de Dios. Sí, exactamente. Entonces estamos llegando a la hora. Entonces tenemos una pregunta más. ¿Cómo le roba la gloria de Dios la teología decisionista? Yo creo que ya hemos contestado eso, pero vamos a ver otra vez. ¿Quién pueda opinar? ¿Quién puede contestar?
Yo digo, pastor, que le roba la gloria de Dios la teología decisionista es cuando yo pienso que yo pues soy el que acepto a Cristo y no por medio del Espíritu Santo. Yo me doy el crédito Sí, que yo soy, por mi parte, yo soy el que acepté a Cristo, no por medio del Espíritu Santo que llega en mí. exactamente. Da la gloria, da la gloria al hombre en vez de dar toda la gloria al Señor. Muy bien. ¿Otras opiniones en cuanto a esa pregunta? ¿O otras desean hablar? Entonces, bueno, organizando los puntos, hace del hombre un participante en su salvación cuando somos 100% recipientes. O sea, realmente está negando la gracia, porque la gracia dice que la salvación depende de Dios 100% y de nosotros 0%. Y cuando el hombre dice que yo acepté a Cristo por mi propio poder, entonces está haciendo del hombre un participante en su salvación, cuando no es cierto. Y los evangélicos y los pentecostales se contradicen, dicen que toda la gloria es para el Señor, pero cuando están dando la gloria al hombre por decidir creer. Entonces, bueno, es que muchas veces en algunas iglesias, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Y es bueno que están diciendo eso, pero en realidad su teología da la gloria al hombre, o por lo menos en parte. Si están predicando que el hombre puede salvarse a sí mismo o participar en su salvación por hacer esta u otra cosa, está está tomando la gloria, por lo menos en parte, de Dios. Si el hombre dice que yo decidí creer en Jesús como mi Salvador, otra vez está tomando la gloria, por lo menos en parte, para sí mismo. Entonces no está dando toda la gloria al Señor. Entonces ya es la hora. Y otra vez, los puntos importantes es que nacimos en este mundo muertos espiritualmente. Entonces, como hombres muertos, somos incapaces de creer en Jesús o aún desear creer en Jesús. Es el Espíritu Santo que primeramente tiene que obrar la fe en nuestro corazón. Ya teniendo la fe, ya podemos confesar a Jesús como nuestro Salvador. Y eso da toda la gloria al Señor. El perdón que necesitamos es don del Señor. La fe que necesitamos también es don del Señor. Entonces todo es del Señor, nada de nosotros, pero eso es el significado de gracia, un favor inmerecido. Nuestra salvación es un favor inmerecido en cuanto a la fe, que es don de Dios, en cuanto al perdón, que también es el don de Dios. Eso da toda la gloria al Señor. Antes de orar, ¿hay alguien que quiera hacer un comentario o hacer una pregunta? Daniel. Sí, pastor, creo que es claro que el Señor siempre, a través de su Espíritu Santo, dice que producirá la fe, como dice la palabra, yo soy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, y ese abrir la puerta lo entendemos ahora que es donde Dios que nos ayuda a abrirla, no con nuestros propios méritos, ni con nuestra propia decisión, sino que es a través de la obra del Espíritu Santo quien nos da las fuerzas para nosotros poder confesar. Sí, podemos abrir la puerta porque el Espíritu Santo nos dio la fuerza, nos dio la fe, nos dio la habilidad de abrir la puerta. Así es, pastor. Muy bien dicho, muy bien dicho. Entonces, vamos a, como ya es la hora,
primeramente, muchas gracias por su participación, por su fe en Cristo Jesús, por su deseo de aprender más de la palabra de Dios, por su deseo de compartir el consuelo del Evangelio con los demás. Todo eso es de Dios y me da tanto gusto escuchar sus expresiones de fe en Cristo Jesús y su humilde deseo de dar toda la gloria al Señor, por reconocer que la fe no es nuestra decisión nuestra, es don de Dios. Y el perdón no es por nuestra fuerza, es por la gracia y los méritos de Cristo. Seguramente Dios, el Espíritu Santo, ha obrado en sus corazones y mi petición, mi deseo es que por medio de su palabra ustedes crezcan no solamente en conocimiento, pero también en fuerza para vivir de acuerdo con su voluntad. Bueno, vamos a terminar entonces con la oración. Ay, Dios Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estar juntos para estudiar más de tu palabra, sobre todo porque nos has escogido y nos has dado el don de la fe. Y por medio del don de la fe, ya podemos creer en Cristo Jesús y recibir el perdón de todos nuestros pecados. Para ese don de la fe y para el don que Cristo ganó en la cruz, te damos a ti, oh Señor, toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la próxima lección es lunes de la semana entrante, como yo estoy viajando. Entonces, Pastor Joel será mi reemplazo. Entonces, en la próxima semana, miércoles, estoy con ustedes otra vez. Otra vez estoy muy agradecido por su participación, por su colaboración. Les animo a ver el próximo video y de contestar las preguntas y de otra vez venir a la clase preparado con las preguntas y las respuestas. Perfecto. Que Dios le bendiga. Amén. Igualmente, hermano. Bendiciones. Bueno.